nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Alabándote, bendiciéndote, dando gloria a tu nombre. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Un nuevo día en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy buenos días, amados amigos, hermanos. Estamos agradecidos por este nuevo día, por un comienzo en Él, con Él, alabándole y agradeciéndole. Dice la palabra en el Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Qué precioso. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y la palabra del Señor nos hace sabios en la manera de pensar, en la manera de decidir. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Tu palabra es la meditación de mi mente, de mi corazón. Está en ella mi corazón. Dice el verso 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. La palabra nos guarda de caer, nos guarda de resbalar, nos encamina, nos endereza. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuán dulces son tus palabras, más que la miel verdaderamente, amados hermanos. Entra esa palabra y es dulce, aunque muchas veces, así como le pasó al profeta, luego amarga el vientre, porque hay que digerirla y hay que encaminar, hay que corregir, hay que entrar en esa voluntad, en esa línea, alinearnos con el Señor, pero es dulce, es deliciosa, es buena, la podemos comer abundantemente. Esa palabra es Cristo Jesús, nuestro Señor, la palabra viva. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y nos da inteligencia. La palabra nos da la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esa palabra es la sabiduría y la inteligencia de Dios. Es Jesús en nuestras vidas, en nosotros. El verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme tu palabra. Cuando la palabra viene, vivifica nuestras vidas, da vida. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra, que eres tú mismo en nuestra vida. Tú eres el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría, inteligencia, justificación, santificación. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana y queremos alabarte.
Gracias, Jesús. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Señor. Más que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor. Más que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Y lumbrera a mi camino es tu palabra, oh Señor. Y lumbrera a mi camino es tu palabra, oh Señor. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, oh Señor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, oh Señor. Más que la miel a mi boca es tu palabra, oh Señor. Más que la miel a mi boca es tu palabra, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor. Y lumbrera a mi camino es tu palabra, mi Señor. Y lumbrera a mi camino es tu palabra, mi Señor. Es tu palabra, mi Señor. Es tu palabra, mi Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Cuán dulces son tus palabras a nuestro paladar, a nuestra boca. Gracias por tu bendita palabra, por tu palabra de vida. Gracias por ser tú esa palabra viva. Aleluya, Señor Jesús.
Aleluya, gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Estamos muy agradecidos al Señor y queremos ir en esta mañana a Mateo 14. Gracias, Señor Jesús. En Mateo 14, en el verso 14, aquí está la multiplicación que hizo de los panes para los 5,000. Dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Algo muy precioso de Jesús es que él tenía compasión de las multitudes. En la lectura paralela, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, dice que él tuvo compasión de esas multitudes porque estaban como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles del reino, a enseñarles del Padre. Y aquí en el verso 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús está con toda esta multitud y los discípulos quieren que él los despida, pero qué lindo, porque les dice, no tienen necesidad de irse. Ustedes denles de comer. Los discípulos piensan que la salida es que la gente vaya a buscar a otro sitio el pan, pero el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Y ellos traen el recurso que tenían, era solo 5 panes y 2 peces, pero el Señor los bendijo. El Señor dice que alzando sus ojos, él bendijo ese pan y lo partió. Y los discípulos fueron los que le dieron ese pan a la multitud y lo repartieron. Qué precioso es, porque verdaderamente que era en el partir el pan, en el repartirlo, que eso fue multiplicado. No estaba multiplicado desde el comienzo. En el partir del pan, ¿verdad? Hay un misterio en el partir el pan, en el dar el pan, en el compartirlo, es que se hace abundante y se multiplica y se dio a comer. Y esos hombres, esas familias, esas mujeres, niños que estaban ahí, estuvieron saciados, comieron hasta saciarse. Y dice que se recogieron de esa multiplicación 12 cestas llenas, que los que comieron fueron como 5,000 hombres. Faltaba contar ahí las mujeres y los niños. Pero qué precioso, amados hermanos, porque el Señor está apuntando a no solo hacer esa señal, ese prodigio, ese milagro, porque él era Dios y estaba dando a conocer su divinidad, sino porque apuntaba también a él presentarse como ese pan de vida para nuestras vidas. Y es muy significativo que los otros evangelios en esta multiplicación de los panes dicen que se puso el pan delante. El pan se puso delante y fue partido.
Y entonces eso fue multiplicado y sació a toda esa multitud. Ahora, el Señor tenía pensado hacer algo ya muy importante con ese milagro, porque en el Evangelio de Juan, vamos a ir a Juan 6, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor vio toda esa gran multitud, antes de hacer ese milagro, dice que subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice que le estaba probando, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer, lo que iba a venir. No solo iba a multiplicar el pan y iba a saciar a esa multitud, sino que iba verdaderamente a mostrarse, a darse a conocer como ese pan de vida, a darse a conocer como ese pan por el cual sí se debía trabajar, por el cual sí se debía buscar y llenarse, ese pan que venía del cielo. Y tan preciosamente él se da a conocer como tal en Juan 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué precioso. Él hizo un milagro. Él realmente estaba dándose a conocer en su divinidad, pero también apuntaba a darse a conocer como ese pan de vida. El pan de vida que quita el hambre y quita la sed. Glorioso Señor, pan de vida, quita el hambre de tal manera que aquel que lo come nunca más tendrá hambre y aquel que cree no tendrá sed jamás. Gracias, Señor. Y ahí estaban los discípulos, ¿verdad? Ellos fueron los que dieron a comer a esa multitud, pero ahora saben que hay algo más alto y más grandioso, que es Jesús mismo dándose como ese pan de vida. Ese era el verdadero pan de vida que había que dar a Cristo Jesús, a Cristo bendito Dios. Y el Señor, fíjese qué precioso, porque Él estaba hablando del pan de vida, pero en sí tenía delante ser ese grano mayor que iba a morir en la cruz y dar su vida para nosotros poder tener vida, para nosotros poder comer de él, para nosotros poder creer en él. Fue ese grano que dio su vida, fue ese grano mayor que fue molido por nuestros pecados. En Isaías, vamos a ir un momento a Isaías, en Isaías 53, que es tan conocida esta porción. La palabra nos enseña que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. Dice el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él es el pan de vida, quita el hambre y quita la sed, pero él fue realmente sometido a todo este ser molido, trabajado, angustiado, pasado por ese horno de fuego
para realmente ser pan para nosotros poder comerlo y ser pan para poder darlo a otros, para dar ese pan de vida. Dice el verso 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bendito grano divino, glorioso, que se sometió, que no escatimó ni su vida valiosa para sí mismo, sino que se dejó moler, abatir, humillar para volverse ese pan de vida para nosotros, para tener vida eterna, para tener comunión con el Padre. Dice el mismo verso 5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él lo cargó. Él entró en ese molino a ser triturado, molido, procesado, entrado en el horno del sufrimiento para luego resucitar gloriosamente y ser nuestro pan. Ese pan que cada uno de nosotros que conocemos al Señor, que le amamos, que le seguimos, que queremos servirle más y más en nuestra vida, porque siempre eso va a más, amados hermanos, amigos. Quizás muchos de nosotros recién estamos escuchando de Cristo, muchos recién estamos comenzando, pero qué glorioso es este caminar en el Señor, que va siempre a más, va siempre a más. Y Él fue ese pan de vida, se hizo pan para nosotros, para que hoy nosotros en Cristo Jesús también lo demos como pan, seamos aquellos que repartimos ese pan de vida y en Cristo Jesús, nosotros también aprendemos a hacer ese pan para otros, pan para que otros puedan comer, para que otros puedan ir a Él, para que otros puedan ser saciados con Él, llenarse con Él. Sus discípulos, nosotros, sus hijos, sus discípulos que queremos amarle y servirle cada día más, queremos dar ese pan. No solo llenarnos y comerlos, porque ese pan nos sacia y nos quita la sed de todo lo que no es Él ni de Él, sino también poder darlo a otros, poder entregarlo a otros, ser hechos pan para otros también. Qué glorioso, queremos eso, lo deseamos, lo anhelamos. Dice Juan 6, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que da vida eterna. Y él se dio dando su cuerpo. Su cuerpo lo dio en sacrificio por el mundo. Aunque el mundo nunca lo amó y el mundo lo aborrece, él ama al mundo y dio su vida por el mundo para que todo aquel que crea sea salvo en Cristo Jesús el Señor. Y qué precioso, dice el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Comer su carne y beber su sangre, mirarlo a Él, es mirarlo a Él en su obra de redención,
en la cruz, allí donde nos salva, comer su carne y beber su sangre derramada en sacrificio, pero sangre de vida, sangre que nos centra en el nuevo pacto, sangre que nos declara la victoria de Cristo en su resurrección, sangre bendita, su cuerpo molido por nosotros, dado en sacrificio, hecho pan de vida para tener vida eterna en él. Le damos gloria al Señor. Él se dio para que nosotros pudiéramos comer, ser saciados, pero nos enseña a dar de comer. En Él damos de comer. En ese pan de vida también aprendemos a hacer pan para otros. Y qué precioso, fíjese, amados hermanos, nosotros queremos comer su carne y beber su sangre todos los días, tener comunión con Él, estar con Él. Y cuando el Señor en el capítulo 21 le dice a Juan, vamos a ir al capítulo 21 de Juan. Gracias, Señor. En este capítulo, aquí Él hace una de sus apariciones, ¿verdad? Y después de que han comido, en el verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Apacienta. El apacentar tiene que ver con alimentar, con nutrir, tiene que ver con llevar a los pastos. Eso es el apacentar. Se lleva a las ovejas a los pastos, se escogen los pastos verdes, los pastos frescos, que haya también ahí agua limpia, agua fresca, que las ovejitas puedan ser lo mejor nutridas. Bueno, él le dice: tú me amas, Pedro, tú has estado conmigo, tú has sido mi discípulo, no importa que me negaste ni que pasó todo eso, tú me amas, apacienta mis corderos, esos corderitos, esos recién paridos, esos que están creciendo, nútrelos. Fíjate que estén bien nutridos, apaciéntalos, llévalos a pastos verdes, dales ese pan precioso que soy yo, dales ese pan de mi vida, dales ese pan de mi espíritu, que estén nutridos estos corderitos, que tomen esa buena leche, que tomen esa leche que es sana, que tomen esa leche que los va a hacer crecer. Y le preguntó 3 veces, ¿verdad? La segunda le dijo: apacienta. La segunda le dijo: pastorea mis ovejas. Pero la tercera: ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Llévalas a esos pastos, dales de comer, dales ese pan bueno, dales ese pan, esa leche, nútrelas. Gracias, Señor, por tu pan de vida. Gracias, Señor, porque así como nosotros estamos llamados a llenarnos de ti, a comer tu carne y tu sangre y tu sacrificio y contemplarte, así también queremos dar ese pan de vida, ese pan que da vida eterna, ese pan que llena, ese pan que sacia. Queremos darlo a otros. Y qué precioso, porque en el verso de 18, Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, Pedro, sígueme. Tú me amas, da de comer a mis corderitos. Tú me amas, pastorea las ovejas. Tú me amas, da de comer a las ovejas, apaciéntalas,
apaciéntalas, dales ese buen pan y yo te voy a enseñar. No vas a ir donde tú quieras. Cuando eras joven eras arrebatado, ibas para aquí, ibas para allá, pero después ya no va a ser así. Yo voy a ser el que voy a dirigir. Yo voy a llevar, yo voy a traer. Otro te va a ceñir y tú vas a ir donde no quieras. Y le estaba diciendo verdaderamente, tienes que rendirte completamente a mi voluntad. Le estaba dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero no solo estaba hablando quizás de la muerte en sacrificio que él tuvo al final de su vida, sino también en su vida de servicio. Él tenía que morir a todo lo que era de él. Él tenía que morir a todo deseo de él para solo entrar en el deseo y en la voluntad de Dios, en el deseo de lo que Dios quería que Pedro hiciera. Y así fue. Le dice, sígueme. Qué precioso que los discípulos hacemos eso, le seguimos. No queremos que Dios nos siga a nosotros. Eso hay un tiempo y eso termina. Luego nosotros tenemos que saber que nosotros seguimos al Maestro y también tenemos que aprender esa muerte en la cual Él quiere que muramos para poder servirle, para poder darnos, para en Él también ser pan para otros. Gracias, Señor. Verdaderamente que te bendecimos y te glorificamos y te alabamos. Te damos gloria. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por haberte dado para nosotros. Señor, que nosotros, tus hijos, tu iglesia, pueda siempre ir en pos de ti. Cada uno de nosotros podamos ser discípulos tuyos, Señor. Continuamente tomar de ti, bendito pan de vida, porque tú eres verdadera comida y verdadera bebida que sacia toda sed, todo hambre, que no es tuyo ni para ti. Y en ti, Cristo Jesús, cada uno de nosotros, de los que te servimos, te seguimos, ser pan para otros. Gracias, amado Cristo. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén.